continuando con el libro y el capítulo 2. Y quiero, antes de continuar, quiero decir que que mi copia está traducida al español de España. Así que varias palabras van a estar en ese idioma. Bueno, léxico sería más apropiado, pero idioma es más divertido. Ahí, nada. El viento los arrojó contra las rocas que salpicaban la playa y el bote se partió como jarra de cerámica. El impacto se convirtió en una serie de martillazos incesantes. El mundo se estremeció y se volcó hasta quedar boca arriba. El aire se llenó de gravilla y de piedras lanzadas por doquier, junto con ráfagas de aguanieve, fragmentos de hielo y las astillas de la cubierta del bote, tan puntiagudas como agujas de coser. El viento enloquecido arrancó de cuajo las velas, al igual que un niño cruel le arrancaría las alas a una mosca de patas largas. El velamen, hendido por el viento rugiente, salió disparado con un restallido, sí, y los cabos chirriaron al pasar por las ranuras y rozaron con fuerza la madera. Se produjo un breve hedor a humo procedente de la madera seca cuando la fricción del aparejo la quemó levemente antes de escapar a toda velocidad. Los cabos chirriaron y zumbaron bajo la tensión como una abeja enloquecida mientras se soltaba del conjunto del aparejo. Y como no tengo ni idea de botes, no sé qué es un aparejo, así que continuaré. Fitz captó el olor a madera quemada en el último momento de existencia del bote. La cubierta se partió a sus pies y lo lanzó hacia el cielo cubierto de nieve. Un instante después se estrelló de cara contra el hielo. El bote había volcado y se había estrellado contra las rocas hacia las que los había empujado el viento. Casi me pierdo en el libro. Fitz salió despedido, iba a decir disparado, pero es despedido, y se deslizó sobre el mar helado, y la garganta se le llenó de sangre y de hielo. Y supongo que tiene un pulmón perforado. Rodó sobre sí mismo hasta que poco a poco se detuvo. Alzó un poco la cabeza, el hielo sobre el que se encontraba era duro y frío como la hoja de una espada. La cara y el pecho le formaban un único moretón dolorido, y tuvo la sensación de haber recibido el beso del filo de un hacha en el esternón y otro en la mejilla. Intentó ponerse en pie. Le parecía que estaba demasiado magullado como para ni siquiera respirar. Cada vez que lo hacía le parecía inhalar un chorro de cristales rotos, así que supongo que sí está con un pulmón perforado. Parte de la vela del bote, empujada por el viento y los cabos agitándose en pos del mástil, se alejaba por la orilla de la isleta como un fantasma alegre o un espectro bailarín que hubiera extendido los brazos hacia los lados. Y solo falta que el viento en el fondo diga ¡uh! Se dirigió cojeando hacia los restos del bote. Varias flechas pasaron silbando por encima. Los arqueros de Arcana bajaban por las rocas, también en dirección a los restos del bote. Las velas rojas de los botes ya se acercaban cruzando el hielo. Fitz oyó el chirrido de los patines rematados por cuchillas. La superficie de hielo recorrió esta cubierta de restos y vio a un lado otro pedazo del mástil arrancado. También había parte del timón auxiliar de estribor y una cuchilla estaba clavada en el hielo agrietado, al igual que la flecha de un gigante. A un lado distinguió un trozo de la verga y Fitz se agachó para empuñarla y utilizarla como arma. Vio el cuerpo de Guthox. El impacto lo había arrojado por los aires y uno de los patines le había pasado por encima, aplastándolo por completo a la altura de la cintura. Una flecha arcana le pasó muy cerca de la cara. Ni se inmutó. Descubrió su hacha cerca del cuerpo de Guthox y soltó de inmediato el trozo de verga. Porque ni yo iría dando vergazos en un campo de batalla. Empuñó su arma. Lern estaba cerca del casco destrozado del bote y en esos momentos arrastraba el cadáver de la Blander hacia las rocas de la orilla. Lern tenía uno de los lados cubiertos de sangre que le empapaba el bigote. Fitz cogió más deprisa para alcanzarlos. Para cuando dejó el hielo y comenzó a correr a trompicones sobre los guijarros helados, los de Arcana ya se habían acercado lo suficiente como para que pudieran verles los ojos enloquecidos y la pintura de pegajosa ceniza blanca que les cubría la cara. Estaban tan cerca que incluso el olor apestoso a sus ungüentos le llegó, el olor apestoso de sus ungüentos rituales. Eran unas sustancias pastosas y hediondas que su God había elaborado para ellos. Emplastos de protección para contener el maleficarum.
Los guerreros habían dejado los arcos en los botes y habían empuñado sus hachas y espadas. No bastaba con matar a un mal augurio, había que despedazarlo, cortarlo en pedazos y desmembrarlo hasta que cayera en el olvido. Así era como la magia lo dejaba a uno en paz. Brom se había incorporado para enfrentarse a ellos con el hacha en la mano, supongo sí, en la mano. Fid se preguntó cómo sería posible que siquiera tuviera fuerza para mantenerse en pie. Cogió para situarse al lado de Brom. Uno de los arcana le estaba gritando algo. No era un desafío o una amenaza, era un ritual, una declaración de intenciones, la manifestación de qué les iban a hacer y por qué iban a hacerlo. Fid lo comprendió por la cadencia musical, iba a decir cadena. La cadencia musical que más que por las propias palabras, ya que el guerrero estaba utilizando la lengua tribal propia y exclusiva de los arcana, su cántico weird, que Fid desconocía. Esto caerá sobre ustedes y sus cabezas, de día y de noche, en la estación del mar batiente. Rabiente, ¿de dónde huevos leí eso? Y en la estación del mar inmóvil, dijo de repente Laplander en voz alta cuando Fid pasó a su lado. Así pues, no estaba muerto, después de todo. Aunque era evidente que tenía las dos piernas rotas por el brutal impacto del choque. Ler, a quien le seguía sangrando con abundancia el cuero cabelludo, estaba intentando alejarlo para poner a salvo por encima de una roca. Este es el weird que ustedes mismos escribieron al llevar al desastre a su Aed y decidir protegerlo. Siguió diciendo el Laplander, que luego miró a Fid. Eso es lo que están diciendo, mi traductor lo está procesando. ¿Tú lo entiendes? Fid se limitó a mover la cabeza en un gesto de negación. Es negativo, pero ya dije negación, así que ya nada. ¿Por qué me llaman desastre? ¿Qué es lo que he hecho? Fid le contestó con un encogimiento de hombros. De repente, un gesto de comprensión apareció en el rostro demacrado de Laplander. Ah, es el traductor. Es literal, solo literal. Des-astre. Malastro, mala estrella en el idioma antiguo. Me están llamando mala estrella. Fid se colocó al lado de Brom y se encargó a los arcana. El guerrero que iba en la cabeza estaba terminando la declaración y Fid oyó a su espalda cómo el Laplander traducía las últimas palabras. Los arcana se abalanzaron contra ellos. Los Ascomandi... Bueno, no dice Ascomandi, pero ya los dije así que así se queda. Los Ascomandi se enfrentaron a la carga sin escudos, cada uno lanzando un mandoble alto contra las cabezas de la primera fila y luego bajó contra las piernas de la segunda fila. Los arcana retrocedieron sobre los guijarros como las olas del mar cuando estaban descongelados y luego atacaron de nuevo. Brom le abrió de un tajo el hombro a un enemigo. Fid lo destrozó la mandíbula a otro y consiguió arrebatarle un tirón de un tirón el escudo. Nice. Luego utilizó el borde del hierro del mismo para golpear la cara del siguiente arcana que lo atacó buscando un hueco. El impacto le partió el hueso de la nariz y se lo clavó en el interior del cráneo. O ese tipo ya no va a respirar nunca. Ya no va a respirar bien nunca más. Un hacha enorme, un arma de 2 manos, cruzó el aire en dirección a Brom, pero Fid logró desviar el golpe con el escudo. Brom destripó a su oponente mientras todavía tenía los brazos en altos por el empuje del lanzamiento. Llegó la siguiente olada y se rompió contra el escudo. Cada una de las ocasiones tuvieron que retroceder unos cuantos pasos. A la playa estaban llegando más botes de velas rojas y de ellos no dejaban de desembarcar guerreros. Perdón, estoy disléxico. ¿Crees que habían traído suficientes hombres?, le preguntó Brom. Su camarada estaba jadeando, tenía el rostro pálido por el esfuerzo y por el dolor, pero su voz seguía cargada de humor. A mí no me parecen bastantes, le contestó Fid, y tampoco me parecen suficientes hilos vitales. Hilos vitales, hilos de vida, lo mismo. Ler dejó a Laplander en las rocas y volvió para combatir al lado de sus compañeros. Se apoderó de la espada de uno de los muertos, le dio las gracias y se encorvó un poco para hacer frente al ataque. La tormenta ya estaba a sus espaldas, aullaba por toda la llanura helada, por todo el mar inmóvil, y gemía como un coro sacado directamente del subniverso. Todo lo que no estaba amarrado a algo comenzó a estremecerse. Los 3 Ascomandi sintieron el pinchazo de las gotas de agua nieve se les clavaba en la nuca y en la coronilla. Oyeron el repiqueteo de las partículas semisólidas al estrellarse contra la cota de malla. La tormenta de guerreros estaba delante de ellos. Aguanta.
Aguanieve, supongo que eso será granizo. Espero que sea granizo, porque aguanieve nunca he visto. La tormenta de guerreros estaba delante de ellos. Eran arcana, al menos en su mayoría, unas 3 o 4 veintenas. Que eso serían de 60-80 hombres. Todos pintados para matar. También habían algunos cuantos Vald que acababan de llegar en sus botes más lentos que los demás y resbalaban sobre los guijarros helados en su impaciencia por entrar al combate. Ay, hijo de puta, casi caigo. Casi se cae el micrófono. ¿Dónde me quedé? Ya. Era una impaciencia muy extraña, una impaciencia nacida de la desesperación, el deseo frenético de verse libre de una carga o de una maldición, de cumplir una tarea que les resultara ingrata y acabar de una vez con todo ello. No había aullidos, ni gritos de guerra, ni exclamaciones de ánimo entre camaradas para vencer en el combate. No parecían sentir necesidad de ello, o bien se les había atragantado esa clase de palabras en la garganta. En vez de eso cantaban en voz baja y lenta. En realidad estaban recitando las rimas de expulsión y aversión que habían aprendido alrededor de los fuegos de Laed desde que eran niños. Aquellas palabras afiladas, las palabras fuertes, las palabras de poder. Las palabras con el suficiente filo mortífero como para mantener a raya una mala estrella. Supongo que este tipo es un... O sea, no como tal uno del Mechanicum. Sí, porque ahora mismo es Mechanicum y no Mecánicos. Bueno, según lo que he leído además. Pero la mala estrella también estaba manteniendo a raya a ellos. Formaban un gran grupo de guerreros. En su mayoría eran Ersir veteranos, hombres de los botes con brazos y espaldas fuertes para mantener el hacha y el remo largo. Abarrotaban la playa. Eran un ejército de mayor tamaño que cualquier partida de incursión normal. Fid no recordaba haber visto tantas caras juntas en un mismo lugar. Con una hueste como aquella se podía tomar un reino, se podía conquistar todo el territorio de cualquier jefe. Lo único que tenía que hacer aquellos individuos era matar a 3 Ersir y a un individuo incapacitado que solo tenía un escudo para todos, y que estaban acorralados en una playa de guijarros en la mitad de la fría nada, sin ningún lugar al que huir y sin nada más detrás a excepción de la ferocidad cada vez más cercana de la última y más psicópata de las tormentas invernales. Sin embargo, dudaban, avanzaban con precaución, no había convicción alguna en aquellos ataques. Cuando se lanzaban a la carga lo hacían con miedo en la mira y titubeos en sus armas. Cada ataque los hacía retroceder a los Ascomandi un poco más en el hielo, donde mantenerse firmes para hacer frente a otro ataque sería imposible. Sin embargo, tras una docena de ataques, Fid, Brom y Lern les habían conseguido derribar a 10 enemigos, que eso ya es un maldito milagro, que yacían en el suelo tiñendo la nieve de rojo. Fue entonces cuando Fid vio a Unur. Disunur en tu familia. Ay. El Gothi de los Vald. Uno de los botes acababa de dejarlo en la playa y varios Ersir. Dame un segundo. Ya. Fue entonces cuando Fid vio a Unur. No voy a hacer el mismo chiste 2 veces. El Gothi de los Vald. Uno de los botes acababa de dejarlo en la playa y varios Ersir lo llevaban a volandas. Que es exactamente... Déjame ver qué es porque no tengo ni idea. Volandas. Levantar a alguien o algo del suelo como si fuera volando o llevarlo rápidamente. Sí. No tengo ni idea por qué dice eso. ¿Dónde me quedé? Ya. El Gothi se mantuvo erguido sobre las manos de sus portadores. Seguía siendo el mismo cabrón flaco y alto. No dejaba en ningún momento de blandir el hueso de brazo de oso en dirección a la Blander. La luz de la tormenta amarilla fría y a medida que el cielo se acercaba sobre ellos. Centelló sobre los torques plateados y las incrustaciones metálicas que el Gothi llevaba clavadas en el cuerpo. Un montón de piercings lleva este tipo. Su manto de plumas de pájaro marino ondeaba en su espalda, como un movimiento parecido al de las primeras nieves. No dejaba de aullar, lanzar
Lanzaba sin cesar maldiciones venenosas al viento rugiente e invocaba a los espíritus del aire, a los espectros del subuniverso y a los demonios del infierno, que según yo el subuniverso y el infierno eran lo mismo, pero parece que no, y a los demonios del infierno para que aparecieran y extinguieran a la mala estrella. Phil sintió un cosquilleo en la piel que no tenía nada que ver con el azote de las aguas de nieve, del agua-nieve, granizo. Los arcanas se sintieron espoleados al ver al Gothi. Al verlo y al oír sus gritos, se lanzaron a la carga de nuevo. Fid supo que sería lo peor. La fuerza del impacto hizo que los tres Ascomandi retrocedieran un paso. Dos hachas se engancharon en el escudo de Fid y lo obligaron a bajarlo. Una tercera le rompió el borde metálico. Fid blandió el hacha contra el cráneo de un arcana y lo partió por la mitad. Hizo palanca para liberar el peso muerto y lo lanzó otro tajo. En general, no al mismo tipo, ya fuera demasiado. El golpe partió la protección de la mejilla del casco y rajó todo el borde de la cuenca, iba a decir cuneta, de la cuenca de un ojo. Fid ya no iba a ser capaz de proteger el flanco de Brom. Brom no pensaba en nada debido al cansancio y el dolor. Lanzaba golpes a diestro y siniestro con el hacha, pero no había fuerza o habilidad alguna en sus ataques. Fid oyó que Ler le gritaba a Brom que mantuviera la vista levantada mientras le cubría con la espada que había tomado del cadáver. Sabía cómo utilizar la punta y no el filo en un combate tan cerrado, así que lanzó estocadas a la altura del cinturón con las que partió costillas, perforó caderas y abrió vientres. La hoja del arma era buena y la punta atravesó sin dificultad los anillos de cota de malla de sus enemigos para clavarse en el cuerpo que había debajo. Sin embargo, uno de los de Arcana consiguió interponer su escudo en la trayectoria del arma y la espada de Lern le atravesó por completo en longitud equivalente a un antebrazo. Que suponiendo que es de altura promedio, eso es bastante. ¿Dónde me quedé? La hoja se quedó clavada en la madera dura, o dura madera, que es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Ler intentó sacarla, pero el guerrero del escudo le dio un tirón y apartó de la fila que formaba con sus compañeros. Los arcanas se le echaron encima y le cortaron el hilo de vida. 4 o 5 espadas se le clavaron varias veces, repitiendo la acción que el propio Lern les había dado momentos antes. Desapareció bajo los pies de sus enemigos. La oleada le pasó por encima. Brom ya estaba de rodillas, ya no era realmente consciente de dónde se encontraba. Fid aferraba la empuñadura del hacha con las dos manos y tenía los nudillos cubiertos de sangre. La oleada de atacantes se retiró de repente y se dividió para dejar al que el Gothi Balt se acercara. Los Ersir de la tribu todavía lo llevaban en alto. Apuntó al hueso de antebrazo de oso hacia Fid y este tuvo de repente una sensación de que ambos estaban solos en la playa subtada por el agua-nieve. Granizo, supongo, pero no puedo pensar tan rápido en cambiar la palabra. El Gothi comenzó a hablar, pronunció palabras mágicas para lanzar un hechizo que destrozaría a Fid en esa misma playa. Los guerreros que lo rodeaban, tanto Balt como Arcana, se taparon los ojos o los oídos. Los Ersir que sostenían en alto a Unur, no voy a hacer el mismo chiste 2 veces, empezaron a sollozar, porque también tenían las manos ocupadas y no podían bloquear sus palabras. Fid no conocía el significado de lo que decía el Gothi, pero tampoco quería conocerlo. Apretó con más fuerza todavía la empuñadura del hacha. Se preguntó si conseguiría llegar al chamán enemigo y hundirle la sonrisa del arma en su rostro cubierto de incrustaciones metálicas antes de que los Arcana y los Balt acabaran con él o con la magia que del Gothi les convirtiera en huesos en agua, que convirtiera sus huesos en agua hervida. Soy disléxico. Ténganme paciencia, por favor. Ya es suficiente. Fid miró hacia atrás por encima del hombro. El Aplander estaba tendido, casi hecho un guiñapón, que no sé con qué sustituir esa palabra más que mierda, pero no voy a decir eso. Bajo la escasa protección que ofrecía el peñasco negro que relucía a causa de la humedad. Tenía las piernas rotas retorcidas bajo el cuerpo. Era quien había hablado y lo estaba mirando. Fid se dio cuenta que estaba temblando. El calor se le escapaba a la Plander por la boca con grandes chorros de vapor. El aguanieve los azotaba a ambos y estaba acumulando en el cabello apelmazado de la Plander, formando pequeños montículos blancos. ¿Qué?, le preguntó Fid.
He dicho que ya he oído suficiente, le contestó el Laplander. Fith dejó escapar un suspiro. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Y ahora quieres la vida de mi hacha? ¿Ahora que estamos así? ¿No podías haberme perdido el favor antes cuando...? No, le interrumpió el Laplander. Cada una de las palabras que había pronunciado le había costado un terrible esfuerzo, y era evidente que se sentía frustrado por tener que decir algo que no fuera absolutamente necesario. He dicho que ya he oído lo suficiente, insistió el Laplander. Ya he oído lo suficiente desvaríos de este chamán enloquecido. Mi traductor ya dispone de muestras más que suficientes y ha creado una base gramatical estable. Fith movió la cabeza a un lado... La cabeza a un lado y a otro para indicar que no había entendido nada. Ayúdame a levantarme. Fith incorporó un poco más al Laplander para que se irguiera. El más mínimo movimiento le provocaba la expresión de terrible sufrimiento. Los huesos rotos y astillados de las piernas rozaron entre sí. ¡Au! O sea, solo de imaginarlo... Se le salieron las lágrimas por el dolor y se le congelaron casi de inmediato sobre las pestañas inferiores. Así de frío están. Ya está, le dijo Fith, y después ajustó el pequeño artefacto traductor que llevaba en el cuello acolchado. Comenzó a hablar, una voz potente, metálica y dura surgió retumbante del aparato. ¡Ay, mi nariz! Fith retrocedió al oír aquel sonido. La voz pronunció de forma atronadora una palabra muy parecida a la que el Gothi les había gritado antes. El Gothi se bajó de un modo apresurado de los brazos de los Ersir y dejó de gritar. Se quedó mirando fijamente a Laplander y a Fith, y en su rostro contraído apareció una expresión de terror. Los Darkana y los Valt retrocedieron lenta e intranquilamente. Hay una tercera palabra, pero ya dije y así que estamos jodidos. ¿Qué es lo que has dicho?, le preguntó Fith en mitad del silencio de aguanieve que los envolvía. He utilizado sus propias palabras contra él, le explicó el Laplander. Lo he dicho que sacaría un demonio de la tormenta si no se marchaban. Si lo que me tenían era miedo por ser una mala estrella, pues me comportaría como eso. Me pica la nariz. Ya. El Gothi habló de forma atropellada a sus guerreros para intentar animarlos a acabar de una vez con el asunto, pero ninguno de ellos mostró indicio alguno de disponerse a atacar. El Gothi comenzó a perder la paciencia, pero siguió mirando a Fith y a Laplander con la misma expresión aterrorizada que antes. Muchos de los guerreros mostraban esa misma expresión. Solo entonces Fith se dio cuenta que en realidad no los estaban mirando a él o a Laplander, estaban mirando a su espalda, hacia las llanuras de hielo, hacia el mar inmóvil, a la tormenta salida del infierno que aullaba mientras manchaba de negro el cielo. Fith se dio la vuelta y vio el viento le agitaba la cabellera al mismo tiempo que el aguanieve le azotaba la cara mientras contemplaba la tormenta que se acercaba. Era una negrura baja y veloz. Se asemejaba a un chorro de sangre y manchaba el agua. Un chorro de sangre que manchaba el agua. La nieve y el agua que se formaban frente a la tormenta enturbiaban el aire, como si estuvieran cubiertas de polvo. Los trozos de hielo se partían en la superficie del mar helado y se alejaban flotando como pétalos en su vórtice. Las columnas de relámpago surgían de las faldas del vientre de la tormenta igual que si fueran unas lanzas segadoras, y se machacaron la corteza del mar. Sí, lo leí bien a la primera, pero dije no, lo leí mal, pero sí, lo leí bien. Había algo en la tormenta, había algo justo delante de ella y se mantenía precisamente por delante de ella. Algo que caminaba a grandes zancadas a través de la niebla formada por el aguanieve en dirección a ellos. Era un hombre enorme, una sombra en el hielo, que corría hacia ellos, que corría sobre el mar y estaba dejando atrás a la tormenta. La magia de la mala estrella de Laplander había convocado un demonio para que los castigara a todos. Unur profirió un chillido. Sus Ersir se habían quedado anonadados durante unos instantes, pero se recuperaron al oír aquel grito y se apresuraron a alzar los arcos cargados. Fith se tiró al suelo de bruces al suelo, lo leí al revés, otra vez, cuando la primera andanada de flechas salió despedida hacia el demonio. Los guerreros dispararon sin orden ni concierto, sí. Lanzaron los proyectiles de punta de hierro al aire como si lo que esperaran fuera clavar la tormenta al cielo. Los demonios los atacó.
salió del mar en la punta de la tormenta con unas grandes y veloces zancadas. Fitz oyó como el hielo crujía con cada una de sus tremendas pisadas. Varias pieles y la cola de una túnica rasgada aleteaba en el aire tras él. Aquello se subió de un salto a la roca de la playa y la convirtió el salto en un impulso seguro y bien dirigido que los hizo salir despedidos de una de las rocas de mayor tamaño y cruzar el aire a gran altura con los brazos abiertos de par en par. Aquel salto tremendo hizo volar por encima Fitz y de la Blander. El Ascomandi se agachó de nuevo y se fijó en la enorme hacha que el demonio empuñaba en su mano derecha. Y si la hacha hace brum brum, eso es un marine espacial. El aire estaba repleto de flechas negras. El demonio se quedó flotando durante un momento en el torbellino de agua-nieve con los brazos completamente abiertos y recortados contra el cielo como si fueran alas. Los trozos de tela ondeaban como velas desgastadas. La horda de guerreros Balt y Arcanas se echaron hacia atrás empujados por el miedo, igual que los tallos de cereal cedían bajo el embate del viento. Supongo que será de trigo y no cereal, pero bueno. Un instante después cayó sobre ellos. El impacto lanzó a varios guerreros por el aire. Los escudos se alzaron de forma apresurada en el último momento, cayendo rotos y astillados. La hoja de las armas quedaron partidas, los arcos quebrados y los brazos muy fracturados. El demonio huyó. Al aterrizar quedó en cuclillas con al menos 2 guerreros aplastados bajo él. Se alzó, pero se mantuvo algo encorvado en postura de combate. Luego giró su amplio torso y puso toda la fuerza de sus poderosos hombros en el golpe del hacha. El filo mortífero atravesó a 3 de sus oponentes. La sangre arterial de un color casi negro bajo aquella luz desagradable cruzó el aire a chorros y las gotas cayeron junto a las partículas de agua-nieve. Se oyeron los gritos de los guerreros, voces de los Balt, voces de los Arcana, y todos eran poseídos por el miedo. Por el miedo. Creo que lo dije mal, pero por si acaso lo digo de nuevo. El demonio se lanzó contra el grueso de los enemigos y partió la madera y hueso. Parecía a prueba de armas, como si estuviera hecho de hielo. De hierro. Ay, la dislexia pega duro. De hierro. Las hojas de las espadas se agrietaban tras rebotar contra él, y los mangos de las hachas se partían como madera seca. Tenía 2 o 3 flechas negras clavadas en el cuerpo, pero no parecía notarlas en absoluto, y mucho menos parecía que le afectaran en su capacidad de combate. El demonio lanzó otro rugido. Fue un sonido animal, el sonido profundo y reverberante surgido de la garganta de un leopardo. Que al principio durante mucho tiempo confundí leopardo con guepardo, y pues no estoy orgulloso de eso. El rugido se propagó por todos lados, atravesó el estruendo de la tormenta y resonó por encima del entrechocar de las armas. Me estoy comiendo letras como si no hubiera un mañana. Atravesó el estruendo de la tormenta y resonó por encima del entrechocar de las armas. El silbido del agua-nieve y de los gritos lo atravesaron todo como el filo más mortífero existente. Fitz lo sintió en sus propias entrañas. Notó cómo se le estremecía el corazón, con el frío más glacial que el propio hielo, peor que el miedo. Contempló la matanza que se desarrollaba ante él. El enorme demonio se lanzó contra la masa de asesinos, los empujó contra el viento y hacia la playa. Ellos lo rodearon y se lanzaron por encima como perros contra un oso, en un intento de vencerlo mediante la superioridad numérica, de detener sus golpes, de impedir lanzar atajos, de acorralarlo por completo y derribarlo. Se sentían aterrorizados ante su presencia, pero se sentían más aterrorizados ante la idea que siguiera con vida. Que seamos sinceros, tiene mucho sentido. Ninguno de sus esfuerzos se sirvió para nada. Dio la impresión de que tanto los Balt como los Arcana eran de paja, pero no eran más que muñecos de trapo rellenos de hierba seca que estaban vacíos y que no tenían peso alguno. El demonio se libró de ellos y los derribó. Giró sobre sí mismo y los lanzó por los aires. Los guerreros salían despedidos con cada impacto devastador. Se levantaron desde el cielo agitando piernas y brazos contra el agua-nieve, que sigo diciendo que es granizo, pero no tengo idea. Algunos perdieron una bota por la violencia del golpe, y a otros se les escapó el escudo ya destrozado. Volaron hacia los lados antes de caer, rodando sobre los guijarros cubiertos de hielo, y acabaron convertidos en montones de carne muerta. Salieron despedidos por los tajos
del hacha partidos por la mitad, con los cuerpos rajados, vomitando sangre en medio de lluvia de anillos de las cotas de malla desgarradas, que repiquetearon como puñados de monedas lanzadas sobre la playa. Algunos rodaron sobre sí mismos en el aire, al igual que las balas de paja empujadas por una orca. ¿Orca? Ok. La playa se quedó sembrada de cadáveres. En la mayoría de los casos los cuerpos quedaban esparcidos en trozos después de que acabara con ellos, aunque algunos estaban simplemente tendidos como si durmieran. No entiendo cómo funciona eso, pero ok. Otras habían quedado en posturas inertes y retorcidas que ningún ser vivo podría mantener. Eso tiene más sentido. Unos cuantos mostraron unas heridas tan monstruosas que el calor se les escapaba de su interior, formando volutas bajo el agua nieve. Unos pocos no eran más que unos pedazos esparcidos después del sufrir de los tremendos embates de la incansable hacha. La sangre corría entre los guijarros negros y helados de la playa. El fluido vital se deslizaba serpenteante de color rojo intenso, un rojo carne, antes de enfriarse en forma de grandes coágulos de tono marrón oxidado o púrpura desviado. ¿Púrpura desviado? No tengo ni idea cómo es eso. El hacha de la criatura era enorme, un arma de 2 manos con un mango perfectamente equilibrado. Tanto la fila de la hoja como el mango estaban cubiertos de motivos tallados, complejos y entrelazados, además de grabados en forma con formas cuadradas. El hacha cantaba. Fitz lo oyó con claridad. Zumbaba y canturreaba como si el filo mortífero estuviera goteando de placer en su fuero interno ante el número creciente de hilos vitales que estaba cortando. De su sonrisa salía una llovizna de gotas de sangre, como si la hoja se lamiese los labios de una sonrisa para limpiárselos. De su sonrisa para limpiárselos. Me estoy comiendo palabras otra vez. Nada la detenía. Estaba increíblemente afilada, o bien era ligera como el hueso de una gaviota, o el demonio tenía la misma fuerza que un gigante de la tormenta. Atravesaba todo aquello que se interponía en su camino, partió cualquier escudo que intentó pararla, y ya fuera de cuero curtido y endurecido, o de madera o de cobre batido. Atravesó las armaduras, las placas acolchadas y las escamas de hierro, junto con la cota de malla. Rompió la empuñadura de buenas hachas, las hojas de espadas que habían pasado de mano en mano a través de generaciones, cosa que es imposible, porque, por cómo está hecha una espada para la guerra, a menos que nunca se haya utilizado, es casi imposible que se haya pasado de generación en generación, ya que al golpear contra otra espada se mella bastante, y cuando se mella demasiado se termina rompiendo. Así que eso de pasar una espada de generación en generación, a menos de que sea puramente de rituales o ornamental, es imposible. Cortó carne, músculo y hueso. Atravesó por completo a los guerreros enemigos sin esfuerzo alguno. Fitz vio a varios individuos mantenerse en pie un instante después de que el hacha se les separara la cabeza de los hombros, o le arrancara la mitad de la cabeza, o le partiera el torso en 2. Se quedaba así, con el cuerpo truncado, balanceándose suavemente el compás de los chorros de sangre que salían palpitantes del muñón de la parte del cuerpo seccionada. Ahí entra mejor cercenada que seccionada, pero ok. Luego se desplomaban con un movimiento blando y sin energía alguna. Eso siempre ponen algo así en videojuegos y es hermoso. Los asesinos estaban a punto de desmoralizarse por completo. El demonio había cortado tantos hilos de sus hilos vitales y había dejado tantos de sus cuerpos esparcidos por la playa empapada de sangre, que su determinación se había desvanecido como el hielo en primavera. La tormenta ya había llegado a la pequeña isla y había rodeado la playa y las rocas con su abrazo feroz. El viento parecía haber pasado por una piedra de afilar. El aire llegaba cargado de pedrisco que impactaba como una andanada de proyectiles. Si esos son balas de verdad, voy a estar muy impresionado de cómo lo escribieron. Lo escribieron.
Ahí donde el aguacero caía sólido golpeaba enloquecido en las piedras de la playa, limpiaban las manchas de sangre y convertían cadáveres en montones blanquecinos, blandos y que parecían haber pasado un mes bajo el agua. El fuego interior impelía... ¿Impelía? Dame un segundo, reviso qué es impelía. Impelía del verbo impeler. Impulsar, propulsar, empujar, lanzar, arrojar, despedir. Y en vez de decir alguna de esas palabras, los cabrones escribieron impelir, o bueno, tradujeron impelir. El fuego interior impelía al Gothi. Algo había iniciado un incendio en la sangre de Unur. Había visto el peligro de la mala estrella flotando en el futuro y había organizado la incursión de exterminio para acabar con ella. En esos momentos, cuando el mal ya se estaba manifestando tras salir el cielo descubierto, estaba más decidido que nunca a acabar con él. Trepó con movimientos torpes a una de las rocas más altas que se alzaba sobre la playa y empezó a gritar órdenes a los últimos botes que habían llegado, de donde todavía tenían que desembarcar más individuos. Los guerreros que acababan de arribar empuñaron los arcos. Fitz distinguió el brillo de unas armas de cebo en la penumbra de la tormenta. Los arqueros comenzaron a disparar flechas incendiarias. Esas flechas eran algo más largas que las flechas de combate habituales y tenían la punta metálica sencilla. Ay, mi nariz. Detrás de las cuales iba un trapo empapado en brea enrollado alrededor del astil. Los trapos prendían en cuando se les acercaba una llama. La flecha incendiaria no tardó en cruzar el cielo iluminado por los relámpagos. Otros individuos se dedicaron a hacer girar por encima de la cabeza unas botellas atadas a una larga tira de cuero para lanzarlas impulsadas por su propio peso. ¡Bombas Molotov! Me sorprende en uno de estos. O sea, más o menos. Se supone que estamos en el 30 y algo milenio, así que eso es de nuestros tiempos, pero aún así me sorprende. La botella estaba llena de brea líquida y otros compuestos volátiles. Lo que contenía se desperdigó por la playa cuando chocaron contra los guijarros y se partieron. Las flechas incendiarias provocaron de inmediato que aquellas manchas estallaran en llamas. No una bomba molotov como tal, pero sí algo muy parecido. Por eso prefiero no decir nada y hablar después, pero ya que... Las lenguas de fuego se lanzaron acompañadas por una deflagración explosiva. Una rugiente espesura de fuego se extendió por la playa y alimentada por nuevas flechas incendiarias. Las llamas eran dolorosamente brillantes, verdosas e incandescentes. El demonio y el puñado de asaltantes que lo rodeaban quedaron sumergidos en un mar de fuego en cuestión de segundos. El grito de una de las personas abrazadas por el fuego no se parecía de nada a los gritos de una persona que había recibido un tajo o un golpe. Y eso es una de las peores maneras de morir. Son chillidos agudos y frenéticos, envueltos por una llama de las que no se podía huir. Los guerreros se apartaron a trompicones de la lucha con la boca abierta de par en par, respirando el aire ardiente. Debido al fuerte viento, las llamas y el humo espeso y hediondo surgía de ellos, al igual que las colas encendidas de las estrellas fugaces. ¿Sabías tú que... A ver... Es muy gracioso el napal, con M al final, porque se pega a la piel. Y no mueres porque te quemaste, mueres porque te terminas asfixiando. Y la mejor manera de sobrevivir a eso es rezar para que literalmente se caiga junto con un trozo de tu piel o carne en general y no siga ardiendo y puedas salir medianamente vivo. Bueno, continuando. Agitaron los brazos envueltos en fuego como si fueran molinos humanos. El viento y la barba el cabello y la barba les ardieron con rapidez. La ropa ardía con tanta intensidad que la cota de malla se recalentaba hasta el punto que los anillos se les fundieron con la carne. Corrieron hacia el mar, pero todavía estaba congelado, por lo que no pudieron poner fin a su agonía. Peor aún. En vez de eso, se desplomaron sobre la superficie y ardieron hasta morir mientras la costa de hielo siseaba bajo sus cuerpos. Quedaron convertidos en renegridas formas esqueléticas envueltas en ropajes de fuego, como las efigies que se quemaban en el solsticio de invierno. Ya no eran más que leña humana que chasqueaba y silbaba bajo el aguanieve.
con las llamas avivadas por el viento de la tormenta. El demonio salió de entre las llamas. Estaba quemado y negro, como si fuera una talla de carbón. Tenía la piel y la túnica cubierta de pequeñas llamas azules. Los ojos relucían como gemas de su cara, tiznada de hollín. Rugió de nuevo, el retumbar profundo de un felino depredador. Sus ojos eran lo único que relucía en un tremendo contraste de su piel ennegrecida. Sus dientes también brillaban. Era uno de los largos caninos de hueso que ninguna boca humana debería ser capaz de albergar. El demonio enterró la sonrisa de su hacha en el hielo de la playa y la dejó ahí bien clavada. La empuñadura señalaba al cielo. Otras 2 flechas incendiarias se acertaron de ello. ¿Le acertaron? De ello, sí, eso es lo que dice. Se arrancó una de ellas de la capa mientras la llama le rodeaba los dedos. Sacó algo de uno de sus costados, algo metálico y pesado que llevaba sujeto a una cincha. No sé qué es cincha, pero supongo que será algo interesante. Parecía ser una caja con un mango. Fid no sabía para qué servía, pero tuvo la certeza de que se trataba de un artefacto demoníaco, y el demonio apuntó con él hacia los botes de los Balt. La caja remitió un sonido semejante al de un centenar de truenos sacudiéndose los unos a los otros a tanta velocidad que se solapaban entre sí. Aquel ruido fue tan poderoso, tan repentino, tan desconocido que Fid casi dio un salto por la sorpresa. Supongo que sacó un Volter, que en verdad no disparan balas, disparan mini cohetes. De la parte delantera de la curiosa caja surgieron una serie de destellos de fuego que parpadearon a la misma velocidad que los truenos rugientes. El bote Balt, por eso iba a decir Volter, que estaba más cerca de ellos, se estremeció y en un instante después se desintegró. El casco se deshizo y voló hecho añicos, reducido a una lluvia de astillas, pulpa de madera y clavos retorcidos. El mástil y las velas laterales prácticamente estallaron. El pequeño mascarón de proa reventó y los individuos que iban a bordo quedaron convertidos en una lluvia de sangre y jirones de carne. El bote que estaba detrás también comenzó a deshacerse y a continuación el siguiente. El demonio continuó apuntando con su rugiente caja de relámpagos a los botes. Una mano aniquiladora y unas manos aniquiladoras invisibles demolieron las naves alineadas a lo largo de la orilla del hielo. Una espesa bruma compuesta por las fibras de madera y una niebla sanguinolienta surgió de toda aquella destrucción. Que sí, esa es la descripción usual de las víctimas de Volter. Una niebla rosada, porque esa cosa explota. Una niebla sanguinolienta surgió de toda aquella destrucción. Un momento más tarde, la botella llena de brea que todavía no habían sido lanzadas, en plural, explotaron. El infierno llameante fue muy intenso. Fid llegó a sentir el calor en la cara pese a la tormenta. Toda la hilera de botes quedó cubierta en llamas, igual que si se tratara del funeral en más de una serie de grandes héroes. Cosa que siempre me gustó eso. O sea, un funeral vikingo, pero se entiende. Las chispas y las cenizas revolotearon por doquier como luciérnagas enloquecidas. El viento se apoderó de la espesa nube de humo que surgió del incendio y lo arrastró sobre la superficie del mar helado, formando una barra casi horizontal como el frente de un barco de niebla que avanzaba hacia allí. La caja de relámpagos del demonio dejó de rugir y la bajó mirando hacia la playa, hacia el Gothi. Unur se había convertido en una figura encogida, derrotada, con los hombros hundidos y los brazos colgados sin fuerza. Los pocos Arcana y Balt que quedaban ahí pasaron a su lado mientras huían ladera arriba intentando llegar al otro lado de la pequeña isla. El demonio alzó su caja de relámpagos y la apuntó hacia el Gothi. Hizo que retumbara y destellara una sola vez. La cabeza de los hombros del Gothi desapareció de repente, convertido en una niebla rojiza. Lo que quedaba de Unur
Salió despedido hacia atrás, como si alguien le hubiera dado un tremendo tirón al cuerpo. El demonio bajó caminando hacia el borde del mar congelado. El intenso calor de los botes en llamas había licuado la superficie de hielo a lo largo de la orilla, lo que había creado una charca de agua espesa que se estaba tragando con ansias los restos de los botes envueltos en el velo de vapor y hirviendo para luego hundirlos en la oscuridad. El olor con regusto metálico del océano salió al aire por primera vez desde hace un año. El demonio se arrodilló en la orilla, recogió un poco de agua en sus enormes manos, la derecha, y se le acercó la cara. El hollín que la cubría se escurrió por la frente y la mejilla formando regueros. Se puso en pie de nuevo y caminó por la playa de regreso hacia Fid. ¿Qué dice aquí? El Oroshvalur surgió sin apenas dar aviso. Todo lo que tan solo se vieron unas cuantas burbujas sucias en el turbulento estanque de agua derretida y la aparición repentina de algunas algas rojas. Al igual que le ocurrieron a todas las criaturas marinas, su capacidad para alimentarse se había visto muy mermada durante los largos meses de la helada y tenía un hambre feroz. Los botes envueltos en llamas habían abierto el mar al aire, y sus restos quemados estaban llenos de carne y de sangre que dieron sabor al agua helada hasta proporcionar a aquel lugar un atractivo irresistible. Y no sé qué sonó ahí, pero algo sonó. ¿Dónde me quedé? Atractivo irresistible. El Oroshvalur, no sé si lo estoy diciendo bien, lo más seguro es que no. El Oroshvalur quizá estaba a varias leguas de ahí cuando le llegó el sabor. Unas partículas de sangre humana en 1 trillón de metros cúbicos de agua helada era suficiente. La enorme aleta de la cola rematada a su cuerpo había hecho recorrer la distancia que lo separaba ahí en unos pocos latidos de su enorme corazón. Supongo que es un tiburón o algo parecido. El demonio oyó el rugido líquido de la salida del agua y se dio la vuelta para mirar. Entonces no, ¿sabes qué? No tengo idea de qué sea. El hueco en el hielo era apenas fue suficiente para que pudiera pasar la criatura marina. El monstruo utilizó el costado de la cubierta de escamas y las aletas rematadas por garras para romper un poco más la superficie y abrirse paso ensanchándola. Aterrizó de panza sobre la playa con la mandíbula abierta y un estado de frenesí por el rastro de sangre. La carne del interior de la boca era de un blanco reluciente y del color de la madreperla. Ok. Y de ahí emanaba un tremendo hedor amoníaco. Sus dientes eran semejantes a lanzas de coral amarillento en formas desiguales. La parte delantera del cuerpo se estremeció y se adentró un poco más en la playa de guijarros. Luego lanzó un bramido, aquel grito potente y bajo que a veces se oía en la noche y en aguas abiertas que se hacían vibrar las planchas de madera. Varios mushveli que se retorcían como gusanos se abrían y cerraban la boca sin cesar surgieron del agua en el hielo a continuación, al igual atraídos por la promesa de comida. El Oroshvalur los expulsó del lugar y le partió el cuello a uno de ellos que se atrevió a acercarse demasiado. Al igual se lo tragó entero con dos o tres contracciones de la garganta antes de tender por completo su cuerpo sobre los guijarros apoyándose en las enormes aletas arrugadas de los costados. El demonio se colocó delante de aquel gigante asesino. Sabía que el apetito de aquella criatura era tan inmenso como el océano septentrional, que esta vez lo dije bien, sobre todo recién llegada la primavera. No se detendría hasta que hubiera dejado a Laet y a la isleta vacíos de cualquier cosa que fuera remotamente comestible. El demonio sacó el hacha de los guijarros del hielo, después la sostuvo en alto por encima de los hombros y dejó que el mango resalara empujado por el peso de la cabeza del arma, hasta que se quedó en un punto de equilibrio óptimo entre un extremo y el otro. En ese momento echó a correr hacia atrás del monstruo oceánico. La criatura abrió de par en par las fauces y le lanzó una varada de aliento cargado de amoníaco.
Las mandíbulas se desplegaron y formaron una abertura fastoneada de dientes tan amplios como una cueva de dimensiones respetables. La boca era tan grande ahí que allí habría cabido una tripulación entera de un bote con su nave a cuestas. Un momento después se desplegaron las mandíbulas secundarias impulsadas por los músculos elásticos de la garganta. ¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea, no quiero ni preguntar. Y repletas de dientes aguzados de cartílago traslúcido. Esos dientes, algunos de ellos más largos que la pierna de un ser humano adulto, surgieron de los huecos en las encías como las hojas afiladas de una serie de navajas. Eran transparentes como el hielo glaciar y estaban cubiertas de gotas de mucosidad. El Orosh Valur, que sigo sin saber si lo estoy diciendo bien, se abalanzó contra el demonio que había lanzado la carga contra él. El enorme tonelaje de su corpacho, supongo que son sinónimos, machacó chirriante los guijarros de la playa y al deslizarse, el demonio lanzó un tajo con el hacha y atravesó la mandíbula inferior primaria. El golpe partió por la mitad como si fuera la quilla de un bote. De la herida surgió una espuma blanquecina de aspecto venoso, y como si el Orosh Valur tuviera vapor en las venas en vez de sangre. Aulló al mismo tiempo que intentaba apartar la cabeza herida. El demonio aprovechó el movimiento para propinarle un hachazo en el lado del cráneo que se quedó al descubierto. La hoja del arma atravesó la gruesa capa de escamas y se hundió por completo en el hueso. Le sacó de inmediato para clavarla de nuevo, esta vez debajo de uno de los ojos de mirada fija y humeada que tenía el tamaño de un escudo de un caudillo. ¿Un caudillo orco? Quizá. El monstruo oceánico rugió y soltó una tremenda bocanada de aire fétido. El demonio siguió propinándole hachazos hasta que no quedó más que una enorme abertura rosada y borboteante en un punto donde la cabeza del Orosh Valur se unía al resto del cuerpo. La zona de la playa donde se encontraba estaba cubierta por un hediondo fluido lechoso y de aquella brecha en el cuerpo no dejaba de surgir borbotones de aire. La bestia seguía defendiéndose, pero sin duda estaba herida de muerte. Los Mushveli impacientes comenzaron a comérsela viva. ¿Te imaginas? O sea, me la imagino como una ballenota. Una ballenota asesina. El demonio la dejó que muriera de ese modo y volvió a dirigirse hacia Fid. El Laplander se había mantenido consciente y había contemplado la mayor parte de aquel espectáculo. Se quedó mirando cómo se acercaba el demonio. Cuando se aproximó lo suficiente, tanto Fid como él distinguieron las placas que se formaban la decorada armadura gris del demonio que el demonio llevaba puesta debajo de la túnica y las pieles quemadas. También vieron el tatuaje de líneas marrones que se cruzaba entre sí a lo largo de la nariz, los pómulos y alrededor de los ojos, y le llegó el olor y un aroma semejante al de un animal, pero limpio, cargado de las intensas feromonas almizcladas de perro dominante de la manada. ¿Eres Ahmad ibn Rushta?, le preguntó el demonio. El Laplander se quedó callado a la espera de que el traductor le hiciera comprender las palabras. Sí. ¿Quién eres tú? Sí, le contestó y se estremeció del frío y del dolor. Era un milagro que todavía siguiera consciente. ¿Quién eres tú? El demonio dijo su nombre, apartó el traductor con rapidez. ¿Oso? ¿Te llamas Oso?, inquirió el Laplander. El demonio se encogió de hombros. ¿Por qué has venido? Se produjo un error, le contestó el demonio, y ambos notaron un leve gruñido animal en el fondo de sus palabras. Pasé algo por alto. Fui yo quien cometió el error, así que soy yo quien debe corregirlo. Te sacaré de este lugar. A ellos dos también, le contestó el Laplander. El demonio miró a Fid y a Brom. Este último estaba tendido e inconsciente sobre la roca. Me sorprende que el cabrón siga vivo. Cubierto de piedras de granizo. ¿Ahora sí es granizo? ¿O antes no era granizo? Ya que. Había dejado de sangrar por las heridas porque ya se había congelado la propia sangre. Fid no había apartado la mirada del demonio. El mango del hacha seguía cubierto de sangre. ¿Está muerto?, le preguntó el demonio a Fid, señalando con el gesto la barbilla a Brom. Los dos estamos muertos, le contestó Fid. Era lo único que le quedaba por hacer. El viaje del subuniverso que tendría que emprender. No tengo tiempo, solo tú, le dijo el demonio a Laplander. Vendrán con nosotros. Después de todo lo que han perdido hoy por salvarme, vendrán con nosotros. Y sí, pobrecitos. El demonio soltó un gruñido bajo y reverberante. Luego retrocedió un par de pasos y sacó una especie de vara o herramienta alargada del cinto.
una vez la ajustó, emitió una serie de leves notas musicales. La criatura alzó la mirada hacia el mar, hacia la tormenta, en la misma dirección por la que había llegado. Fid siguió su mirada. Las fuerzas de agua-nieve de los lo aguijoneó en la cara y lo hizo entrecerrar los ojos y torcer los gestos por el dolor. Oyó algo parecido al sonido de una tormenta dentro de aquella tormenta. I am the storm that is approaching. Apareció la nave del demonio. Fid no había visto jamás algo parecido, pero reconoció la forma ahusada del casco y las aletas con forma de timón. No era una nave para viajar por el hielo o por el agua, era una nave aérea, una nave para cabalgar sobre el viento y sobre la tormenta. Se les acercó con lentitud por encima de la nieve, flotando en el cielo a la altura del extremo de un mástil. De la nave surgían chorros de aire aullante, unos chorros que mantenían en suspensión, levantando trozos del hielo del mar. Una pequeña llama verde se encendía y se apagaba en los extremos de sus aparejos para el viento. ¿Aparejos? Sigo sin saber qué es eso. Ay, mi nariz. Se acercó mucho a ellos, hasta el punto en que Fid tuvo que protegerse la cara del viento aullante y de los pequeños trozos de hielo. Luego, con un crujido, se posó sobre la corteza del hielo y abrió unas fauces tan grandes como las del Rosh Valur. No sé si lo estoy diciendo bien. El demonio tomó en brazos a la planta. Este aulló de dolor cuando los huesos de las piernas rotas se rozaron entre sí. El demonio no pareció importarle mucho eso y miró a Fid. Tráelo, le señaló de nuevo a Bron con la barbilla. Sígueme y no toques nada. Hauser llevó trabajando más de 8 meses en el estrato superior de la colmena Carelia, cuando alguien de la delegación del consejo aceptó por fin reunirse con él. Trabaja en la biblioteca, ¿verdad?, le preguntó el individuo. Se llamaba Bakunin y un agregado de Emantine. Sí, lo leí bien. Cuyo adjunto había denegado de forma repetida las peticiones formales de Hauser, en las que pidió una entrevista o una valoración. Esto indicaba que Bakunin informaba directamente a las autoridades municipales o administrativas, que pertenecían por tanto a un organismo burocrático de mayor identidad que acabaría a su vez informando a Jafet Kalpanton o al Ministerio del Sigilita. Sí, en la biblioteca del Universado, pero no estoy adscrito al propio Universado. Tan solo se trata de un cargo temporal. Ah, respondió Bakunin como si Hauser hubiera dicho algo interesante. Su interlocutor no dejaba de mirar las placas de cita, y era evidente que la impaciencia que sentía por encontrarse en otro lugar que no fuera ese. Se había reunido en el Restaurante Alexandria Kantuku. No voy a decir eso. 66106. El lugar era un lugar de techo alto con una reputación excelente y una grandiosa vista sobre los comercios del estratum superior. Varios acróbatas y equilibristas realizaban espectáculos en el espacio abierto iluminado por el último sol de la tarde que inundaba el lugar a través de los marcos solares. Entonces, respecto a vuestro cargo, inquirió Bakunin, unos elegantes camareros metahumanos con modificaciones optativas implantadas les había traído un recipiente con una hoja de gurpu, sí, más o menos, y una bandeja de plata con pasteles de helados. Me han contratado para supervisar la renovación. Soy arqueólogo de datos. Ah, sí, lo recuerdo. La biblioteca sufrió un atentado, ¿no es así? Unos guerrilleros pro-pan-pacíficos hicieron estallar 2 artefactos de borrado durante la insurrección. Bakunin asintió. No ha debido de quedar nada recuperable. El consejo de la colmena pensó lo mismo y planificaron la demolición de toda la zona. Pero usted no estaba de acuerdo, inquirió. Hauser sonrió. Conseguí persuadir a la Junta del Universado para que me contratara en prácticas.
Hasta el momento he recuperado 7000 textos de un archivo que había declarado inservible por completo. Bien por usted, le felicitó Bakunin. Bien para todos nosotros, le contestó Hauser. Y eso me lleva al motivo de nuestra reunión. ¿Ha tenido ocasión de leer mi solicitud? Bakunin sonrió levemente. Debo admitir que no por completo. Pero ahora mismo estamos muy ocupados. Sin embargo, sí la he revisado. Por lo que se refiere a la intención general de su propuesta, estoy completamente a su favor. Completamente. Sin embargo, no veo nada de eso. No veo que nada de eso esté ya cubierto en los términos regidos del acta de rememoración y... Hauser alzó la mano con suavidad. Por favor, no me dirija a la oficina de rememoradores. Mis peticiones siempre acaban ahí. En plural. Pero es que, sin duda, de lo que usted habla es de la conmemoraciones, de la acumulación sistemática de datos que sirvan para documentar la libertad y la unificación de la civilización humana. Tenemos la inmensa suerte de vivir en un momento importante de la historia de nuestra especie, y por supuesto lo más apropiado es que se celebre algo así. El propio Sigilita en persona lo apoya y lo promueve. Sabe que él fue uno de los firmantes del acta. Y si no saben quién es el Sigilita, es Malcador el Sigilita. No recuerdo bien qué significaba Sigilita, así que no podría decírselos. Lo sé, soy muy consciente del apoyo que les brinda. Es algo que celebro. Demasiado a menudo es el historiador que permanece olvidado en los grandes momentos de la historia. He revisado sus declaraciones y su expediente personal, le comentó Bakunin. No sé a qué cambiarle Bakunin, así que por ahora se queda igual. No me cabe duda de que pueda asignarle un puesto de rango elevado en la orden de rememoradores. Puedo darle una recomendación y confío en que podría hacer lo mismo con muchos de los otros nombres que aparecen en la lista que me entregó. Se lo agradezco, dijo Hauser de inmediato. Le doy mi más sincera gratitud, de verdad. Pero no he venido a esta reunión con ese propósito. Los rememoradores cumplen una función vital. No cabe duda que debemos registrar con el máximo detalle posible los acontecimientos que nos rodean. Es imperativo que lo hagamos por el bien común, para mayor gloria de la humanidad, para la posteridad, pero lo que yo propongo es una tarea mucho más sutil, una que, me temo, estamos pasando por alto. No le había dejado registrado que estamos... No le hablo de dejar registrado lo que estamos haciendo. Le hablo de lo que estoy hablando es de dejar registrado lo que ya sabemos. Le estoy hablando de conservar todo el conocimiento humano, de organizarlo, determinar lo que sabemos y lo que hemos olvidado. El funcionario parpadeó varias veces y luego sonrió. La sonrisa que mostraba se tornó algo vacua. Ay, qué chocó. Eso es sin duda, disculpe señor, pero eso se trata sin duda de un proceso orgánico dentro del imperio. Es algo que hacemos a medida que avanzamos en el camino de la historia, ¿no es así? Me refiero a que es algo que debemos hacer, acumulamos conocimiento. Sí, pero no de un modo riguroso, no de un modo metódico. Y cuando perdemos una fuente de conocimiento como la biblioteca que tenemos aquí, en Carelia, no nos limitamos a encogernos de hombros de decir, oh vaya, pero esos datos no se perdieron, al menos no del todo. Hace poco me hice una pregunta, ¿acaso ni siquiera sabíamos lo que habíamos perdido cuando los artefactos de borradores tallaron? ¿Teníamos ni la más remota idea del agujero que estaba provocando en el conocimiento colectivo de nuestra especie? Bakunin se removió incómodo. Necesito a alguien para que apoye esto, señor, le pidió Hauser. Sabía que sus ojos debía de estar empezando a brillar y con seguridad se estaba mostrando ansioso. Sabía que la gente se encontraba inquieta a menudo ante este entusiasmo. Bakunin parecía nervioso, pero Hauser no fue capaz de contenerse. Nosotros, y por nosotros me refiero a todos los académicos que han firmado mi petición, necesitamos a alguien que haga subir esto en el escalafón jerárquico del Administratum, que le presten atención, que alguien con la posición y la influencia necesaria para ponerle en marcha, no en fin, se fije en ello. Con debido respeto,
Con debido respeto, señor, no quiero pasar el resto de mi carrera siguiendo las diferentes fuerzas de la cruzada como si fuera un perro fiel y anotar de modo escrupuloso todos y cada uno de los detalles de sus actos meritorios. Quiero ver en marcha un proceso mucho más importante, una auditoría del conocimiento humano. Debemos determinar los límites de lo que sabemos, debemos identificar los espacios en blanco y luego esforzarnos por rellenar esos espacios en blanco, o por renovar los datos perdidos. Bakunin dejó escapar una breve risa nerviosa. No es ningún secreto que antaño solíamos saber hacer cosas que ya no podemos lograr, insistió Hauser. Eran grandes hazañas tecnológicas o enormes logros en construcción, auténticos milagros de física. Hemos olvidado cómo hacer cosas que nuestros antepasados consideraban algo rudimentario hace tan solo 5.000 años, y 5.000 años no son nada. Fue una era dorada, y ahora míranos. Hemos rebuscado entre las cenizas para recomponerla. Todo el mundo sabe que la era de los conflictos fue una época siniestra durante la cual la humanidad perdió un número incontable de tesoros. Pero señor, ¿sabe con exactitud qué perdimos? No, admitió Bakunin. Yo tampoco, le contestó Hauser. Ni siquiera puedo decirle algo tan básico como qué es lo que se perdió. No sabría ni por dónde empezar. Por favor, le pidió Bakunin, quien se estremeció como si se encontrara a mitad de una corriente de aire. Estamos recuperando almacenes de datos continuamente. Vaya, si me he enterado de otro día, sin ir más lejos, recuperaron 3 textos completos de la obra de Shakespeare. ¿Shakespeare? Ok. Hauser miró directamente a los ojos del funcionario. Respóndeme un par de preguntas. ¿Sabe alguien por qué se produjo la era de los conflictos? ¿Es que alguien sabe cómo acabamos en mitad de la oscuridad de la vieja noche? Yo sí, pero no puedo decirlo. O bueno, no que ellos me escuchen. Hauser se despertó. Todavía le llegaba el olor a hoja de gurpu y el sonido de la chácara. Sí, algo así. De la chácara del fondo del restaurante. Es diferente de lo que dije, pero tiene el mismo significado, supongo. Solo que en realidad no era así. Había ocurrido hacía mucho tiempo atrás y en un lugar muy lejano. Había perdido la conciencia unos cuantos segundos y había soñado en aquella reunión. Le llegó el olor a sangre y aceite lubricante. Le llegaron los olores de distintos cuerpos, a suciedad, a dolor. El dolor se sentía en sus propias heridas, era algo incandescente. Se preguntó si el Astartes, Oso, le inyectaría algo para calmárselo. No parecía probable. Tenía la impresión de que la actitud de Oso respecto al sufrimiento estaba en otra escala. Lo más probable es que la mente de Laplander llegara en un momento dado a dejar de anotar el dolor en un esfuerzo desesperado por protegerse a sí misma. Y sí, sobre todo si es continuo el dolor. La oscuridad del espacio de la cabina donde se encontraba flotando alrededor de la camilla donde lo habían colocado. Lo habían inmovilizado a las extremidades. Todavía estaba volando. Todo vibraba. Se oía el aullido constante de los motores de la nave de desembarco. A menudo una turbulencia lo sacudía con fuerza. Y yo me pregunto, ¿hay turbulencia en el espacio? No tendría sentido, pero ok. Apareció Oso. Se alzó imponente por encima de la camilla y lo miró desde arriba. Se había recortado los extremos quemados de la mata de cabello y se había recogido el resto en una estrecha cinta de cuero. Tenía un rostro alargado de aspecto noble, con unos pómulos altos y una nariz larga y prominente. Aquí dice una nariz larga y una nariz prominente, pero no, es nariz larga y prominente. Casi como un hocico. No como un hocico, como el cañón de un arma. No, las intrincadas líneas de tatuaje marrones seguían el contorno de los rasgos de Oso y acentuaban los perfiles de la nariz y las mejillas, en los ángulos de los pómulos y las cejas. Su piel mostraba un aspecto curtido y quemado por el viento helado. Daba la impresión de que tenía la cara tallada en madera, como el mascarón de proa de una nave. Se quedó mirando desde la altura a Laplander, y este se dio cuenta de que las Astartes lo estaba explorando como un artefacto portátil que sostenía en una mano. Lo apagó y lo dejó a un lado.
Ya estamos llegando, le dijo, y el aparato de comunicación de Laplander se apresuró a traducirlo para seguir la conversación. Ya hay un cirujano esperando para atenderte, pero estamos en un sitio especial y lo sabes, así que comencemos para ir ganando tiempo. El Astarte se agachó un poco y extendió los dedos de la mano izquierda para sacarle el ojo derecho a la... ¡Ay! ¿Cómo que el ojo derecho? Y encima se acaba ahí. Y aquí empieza el tercer capítulo, pero eso quedará para otra noche. Pero el siguiente audio será de otra saga de libros, Los Legados de Lorien, que es una de mis sagas favoritas, así que dejaremos a la herejía de Horus por unos días.